Público y especialistas, mi nombre es Nicolás Cárdenas y hoy me acompaña el abogado Gamarra, la trabajadora social Bonilla, la teóloga Romero, el doctor Solier y la licenciada Miranda. Antes de empezar con esta presentación, voy a dar una breve definición sobre la pena de muerte aquí en el Perú. La pena de muerte es una de las sanciones más extremas en la que el Estado decide quitarle la vida a una persona por cometer un delito muy grave aquí en el Perú. Este tema sigue siendo muy debatido porque muchas personas consideran que va en contra del derecho de la vida y los derechos de los seres humanos. Antes de pasar a las preguntas individuales, me gustaría darles una pregunta general a ustedes, especialistas invitados, para ver cuál es su punto de vista sobre el tema. Comenzamos con usted, abogado Gamarra. ¿Por qué está en contra de la legalización de la pena de muerte? Estoy en contra de la pena de muerte porque el derecho a la vida es el bien supremo que el Estado debe proteger. Además, la justicia humana falla. Un error aquí sería irreparable, ya que no se puede revivir un inocente. Legalmente tampoco es viable porque el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, prohíbe explícitamente a los países que ya la abolieron o limitaron volver a aplicarlo. El derecho debe buscar justicia y reforma, no la venganza estatal. Gracias por su participación. Continuamos con usted, trabajadora social Bonilla. Bueno, yo estoy en contra de la pena de muerte porque en sí no soluciona los problemas que hoy en día está pasando en nuestro país, como es la inseguridad y la violencia. Muchas veces la delincuencia también está relacionada con falta de oportunidades, educación y sobre todo apoyo familiar. Además, que todas las personas pueden cambiar y si reciben ayuda e incluso información, es por eso que esta información adecuada tenemos que tener la capacidad de poder razonar con mayor esfuerzo este tipo de dificultades, ¿no? Es por eso que, en mi opinión, el Estado debería enfocarse más en lo que es la prevención, de rehabilitación, que es aplicar, en vez de aplicar este tipo de castigos severamente extremos. Agradezco su participación. Vamos con la teóloga Romero. Por mi parte, como teóloga, estoy en contra de la pena de muerte, porque la vida es un regalo sagrado que Dios nos mandó y es únicamente que corresponde a Él. No tiene ningún derecho humano de arrebatarnos eso. Ya que basándonos en la Biblia, capítulo 24, versículo del 17 al 18, en Proverbios, nos menciona que no debemos alegrarnos sobre la desgracia de un enemigo, ni tampoco debemos celebrar su derrota, sino eso se encarga nuestro Dios de la justicia. También nos dice que, como teóloga de mi parte, hay que darle la oportunidad del arrepentimiento y también que la muerte es un acto humano, porque Dios nos brindó la vida. Muy bien, continuamos con el doctor Solier. Respondiendo a tu pregunta, considero que la vida de una persona no debería quedar en manos de un Estado, porque desde la ciencia médica nos regimos bajo el juramento hipocrático, que es el código ético universal de la medicina. Este documento nos enseña que la medicina vela por la salud y por la vida humana. Hoy en día los gobiernos y sistemas fríos quieren obligar a los médicos a tratar con la vida de los prisioneros como si fueran objetos desechables o como si no importaran. Permitir la pena de muerte sería una deshumanización total. Continuamos con usted, licenciada Denise. Estoy en contra de la legalización de la pena de muerte porque, desde mi experiencia como psicóloga forense, la labor de nuestra ciencia es evaluar, comprender y controlar el comportamiento criminal para poner a salvo a la sociedad. En mi opinión, el Estado no necesita matar a una persona,
compartir su punto de vista con el público. Bueno, ahora vamos a pasar con la ronda de preguntas individuales para poder profundizar el aspecto específico sobre este tema. Nuevamente con usted, abogado Gamarra. Desde el punto de vista legal, ¿por qué aplicar la pena de muerte en el Perú sería ir en contra del Pacto de San José y qué consecuencias traería para el país internacionalmente? Nicolás, gracias por la pregunta. Primero, hay que entender qué es el Pacto de San José. Según la OEA, la Organización de Estados Americanos, el Pacto de San José es el bien supremo que existe en nuestra región, que nos obliga a proteger el derecho a la vida. ¿Por qué este documento frena hoy en día ¿por qué este documento frena la pena de muerte en el país? Básicamente por dos candados que existen en nuestra ley. Para empezar, el artículo 55 de nuestra Constitución deja claro que los tratados que el Perú firma se vuelven automáticamente leyes nacionales. Por lo tanto, el pacto no es opcional, se tiene que cumplir sí o sí. Segundo, el artículo 4 del mismo pacto prohíbe de forma absoluta que los países apliquen la pena de muerte a delitos nuevos. Si revisamos el artículo 140 de nuestra Constitución, esta pena hoy solo existe para traición a la patria y terroristas. Por lo tanto, legalmente el Congreso no tiene la facultad de ampliarla para violadores o extorsionadores. Ahora, si decidimos romper e imponer estas reglas, pasarían dos cosas muy graves. Por un lado, tal como lo analiza un artículo de la revista de la PUC, tendríamos que salirnos del Corte IDH, Corte Interamericano de Derechos Humanos. Esto es sumamente peligroso. ¿Por qué? Si mañana el propio Estado comete una injusticia o un fallo contra nosotros, perderíamos el derecho a acudir a la justicia internacional para defendernos. Y por otro lado, según los textos del MINCETU, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, recibiríamos un golpe económico durísimo. Acuerdo clave como el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea exigen, en su primer artículo, respetar los derechos humanos. Si pateamos el tablero, nos arriesgamos a sanciones comerciales y a perder los beneficios arancelarios que sostienen a nuestras exportaciones. Gracias por su participación. Con usted, trabajadora social Bonilla. Desde tu perspectiva sobre la sociedad y los derechos humanos, ¿por qué consideras que la vida de una persona no debería quedar en manos del Estado? ¿Y cómo crees que la pena de muerte afecta la posibilidad de rehabilitación y cambio en las personas? Andrés, con tu pregunta, Nicolás. Ok, yo considero que el Estado no debería dejar en manos de este mismo la vida de una persona. ¿Por qué? Porque desde el trabajo social sabemos que el delito no nace de la nada, sino que el mismo resultado de estos mismos entornos profundos, también al mismo tiempo desiguales, como violencia familiar, falta de oportunidades. Según la investigación de Luz Stucci, el Estado tiene la responsabilidad de proteger y garantizar la vida humana mediante la prevención y la intervención social, no de quitarla. Aplicar una medida tan radical ignora las leyes, ignora las fallas de nuestra sociedad. Así el sistema si comete un error en el juicio, se convierte en un total caos, una injusticia que destruye a las familias más vulnerables, ¿no? Por otro lado, la pena de muerte anula por completo la posibilidad de algún cambio en la misma persona, ya que si bien es cierto, le quita la oportunidad de poder cambiar, ya que no vemos estos tipos de factores como lo son la falta de apoyo familiar, que es muy común, la falta de educación y sobre todo el apoyo mentalmente de la persona. Quitarle la vida a alguien elimina cualquier, así como le dije, una oportunidad de poder cambiar. Como asimismo señala el autor, la muerte no logra disminuir la violencia y la delincuencia que está pasando por nuestro país actualmente, sino lo que realmente funciona es atacar las causas de la violencia desde el punto de la raíz y defendiendo siempre lo que la dignidad humana es.
con tu participación. Continuemos con la teóloga Romero. Basándote en las escrituras y en los hechos de fe, ¿por qué la vida humana le pertenece únicamente a Dios? ¿Y por qué el Estado comete el pecado de soberbia al querer tomar el lugar del Creador y decidir quién muere? Como dije antes, la vida humana es un regalo sagrado de Dios y que solamente tiene autoridad sobre él. Como vemos el mandamiento número 5, las leyes de Dios, no matarás, en Éxodo capítulo 20, versículo 13, nos recuerda que quitar la vida de otro ser humano va en contra de la voluntad divina. Además, en Romanos capítulo 12, versículo 19 nos menciona: no os venguéis vosotros mismos, amados, si no dejan lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto muestra claro que la justicia y la autoridad sobre la vida y la muerte solamente la tiene Dios. Un ejemplo claro de transformación de fe cristiana la encontramos en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 2 y capítulo 9, versículo 1 al 3. Encontramos a Saúl de Tarso, quien antes perseguía y también asesinaba a cristianos, pero sin embargo, después de un encuentro con Jesús, cambió radicalmente para bien y se convirtió en un discípulo de Pablo, que lo conocemos hoy en día. Después de esto se convirtió en un defensor de la vida, del perdón y de la misericordia. Y esto nos muestra que un ser humano profundamente puede cambiar si se le llega el arrepentimiento de corazón y también el perdón que Dios otorga. Solamente Él tiene el poder de conducir la vida y el destino final. Gracias. Gracias por tu participación. Continuemos con el doctor Solier. Desde la ciencia médica, la inyección letal se vende al público como una muerte rápida e indolora. ¿Qué hechos biológicos demuestran que en realidad esto es lo contrario? Desde la ciencia médica, la inyección letal no es una muerte pacífica, es un sufrimiento oculto que depende estrictamente de tres químicos: el tiopental sódico, el bromuro de pancuronio y el cloruro de potasio. El problema empieza si el primer fármaco, el tiopental sódico, que sirve como anestesia, no hace efecto o no se aplica en la cantidad correcta. Si este primer químico falla, todo lo que viene después es un dolor terrible. El segundo químico, el bromuro de pancuronio, es un paralizante muscular. Su única función es borrar las apariencias, te congela el cuerpo, te corta la respiración. No puedes mover ni un solo dedo. Si el paciente sigue consciente, este químico lo deja encerrado dentro de su propio cuerpo. No puedes gritar, no puedes hacer nada, pero estás totalmente despierto. Es ahí cuando entra el tercer químico, el cloruro de potasio. Este compuesto actúa como fuego líquido, quemándote las venas por dentro hasta parar tu corazón. Lo que la gente ve afuera es una calma absoluta, pero es una mentira visual. El bromuro de pancuronio es solo una máscara para que no se noten los gritos de dolor. Esto no es un procedimiento médico, esto ya es una asfixia química oculta detrás de una inyección. Agradezco tu participación. Continuamos con usted, licenciada Miranda. Desde la psicología forense, la mayoría de personas piensa que los criminales siempre fingen estar locos, o al menos tener un trastorno solo para salvarse del castigo. ¿Qué hechos científicos demuestran que es imposible engañar al sistema? ¿Y qué pasa si el trastorno de verdad existe? Muchas gracias por tu pregunta, Nicolás. Como tú lo has mencionado, hay una creencia de que cualquier persona puede cometer un delito y salvarse de la cárcel por el simple hecho de fingir una enfermedad mental. Para comprender por qué es imposible engañar al sistema, tenemos que entender que los psicólogos forenses actuamos como peritos. Esto significa que somos especialistas técnicos que ayudamos a los jueces con análisis subjetivos, no basados en su intuición o en lo que pensamos. Según Bertone, este protocolo es diseñado especialmente para estos casos y demuestra que esos casos específicos, las personas que fingen una enfermedad mental a poco tiempo terminan quedándose su máscara, ya que es agotador estar 24 horas del día fingiendo una enfermedad y aparte carece de la espontaneidad que tiene el cerebro humano. Un estudio de Manzanero y Muñoz explica de que un estudio de Vázquez y de Echeverría de la ley peruana, si es que demuestra que la enfermedad es real, el culpable
no queda impune ante la ley, ya que demuestra que al momento de hacer el crimen no estaba a sus 5 sentidos. Si la gente piensa que el hecho de que la persona comete delito, piensa que al instante queda libre, pero no. El Estado al instante, al culpable le envía a un centro psiquiátrico penal, donde le hacen estudios y tiene como una libertad condicional si se demuestra que ya es apto para salir a la sociedad y no contiene ningún peligro. Bueno, agradezco tu participación. Bueno, quiero agradecer a los especialistas por su respuesta. Antes de concluir con el panel, quiero dejar una frase sobre el tema. La verdadera justicia no nace de las leyes que fallan, químicos que torturan, cárceles que no investigan, entornos que marginan, ni hombre que juega a ser Dios. Un país fuerte defiende la vida y corrige desde la raíz. Para cerrar nuestro panel, queremos dejarles una pregunta a todo el público para que puedan reflexionar. ¿De verdad creemos que la violencia del Estado va a solucionar la violencia que existe en las calles? Nosotros creemos que no. La pena de muerte suena como una solución rápida, pero la realidad es otra. Legalmente nos meten muchos problemas con el resto del mundo. Médicamente esconde un dolor detrás como una mentira visual. Psicológicamente nos quita la opción de entender el problema para evitar futuros delitos. Socialmente golpea a las familias más vulnerables sin tocar la raíz del problema. Y desde la teología es un acto de soberbia, porque la vida es un regalo sagrado que solo le pertenece a Dios y no al poder humano. La verdadera justicia no se trata de imitar la violencia, se trata de tener un control estricto que funcione de verdad, en cárceles seguras y con prevención. Una sociedad fuerte no destruye vidas, les da la oportunidad de cambiar y protege a los suyos. Quiero agradecer al público por escuchar a nuestros invitados del panel y poder entender nuestro propósito y el por qué estamos en contra de la legalización de la pena de muerte. Muchas gracias.